Precisamente para hablar sobre este tema saludamos a Carolina Acosta Alzuru, profesora asociada de comunicación en la Universidad de Georgia, quien nos acompaña desde San Francisco. Bienvenida a la tarde, fin de semana. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Un placer. ¿Por qué Nicolás Maduro, con apenas 30% de aprobación en las encuestas, tiene tanta popularidad en las redes sociales? Bueno, las redes sociales, de la manera como el gobierno venezolano está usando el Twitter, usando bots, como lo demuestra este estudio que se hizo, que lo pidió Associated Press, eso lo que hace es generar una falsa sensación de mayoría, por una parte. Por otra parte, establece la agenda de discusión. Porque al ellos marcar una cantidad de temas y repetirlos con cuentas que son automatizadas o cuentas falsas, eso genera un ruido falso. Uno siente que todo el mundo está hablando de eso cuando realmente son una cantidad de cuentas automatizadas. Pero no es solo cuentas automatizadas. El gobierno venezolano maneja la red social Twitter con muchísima estrategia. Entonces tú tienes una cantidad de cuentas que tienen que ver con los poderes públicos que están retuiteando estos hashtags que son en apoyo, por ejemplo, al partido de gobierno o al presidente Maduro, etc. Entonces, todo esto es parte de una estrategia que está en el contexto del cerco mediático que ocurre en Venezuela, de la hegemonía comunicacional, de la reducción de ventanas para hablar de la realidad del país desde un punto de vista opositor o disidente. Ahora, ¿qué repercusión tiene la popularidad del gobierno de Venezuela en Twitter, sobre todo para la oposición, que no encuentra espacio definitivamente en los medios tradicionales y precisamente se ha trasladado a las redes sociales para tener contacto con los venezolanos, con la población? Bueno, el espacio de Twitter todavía está ahí. Es importante entender que esto que estamos viendo ahorita es simplemente la más reciente estrategia del gobierno venezolano. No podemos olvidar que en Venezuela se hackearon las cuentas hace un par de años, unos 3 años, de una serie de líderes de opinión venezolanos que sí tienen popularidad verdadera en Twitter, sí tienen verdaderamente seguidores verdaderos. A ellos se les hackearon las cuentas. Después muchos de ellos sufrieron un periodo de unos 5 a 7 días que recibieron llamadas amenazantes por sus teléfonos personales, sus teléfonos celulares, los teléfonos de sus hogares. Todo eso son maneras de intimidar, de tratar de callar. Cuando eso no termina de funcionar, entonces ahora tenemos este ejército de bots que retuitean lo que dice el gobierno, y entonces es una manera de tratar de controlar el discurso y los temas de conversación en la red. Ahora, ¿lo van a lograr? ¿Realmente los disidentes dejan de escribir en Twitter lo que piensan? Bueno, muchos quizás han dejado de hacerlo porque no podemos olvidar que también hay tuiteros presos por estar expresando opiniones adversas al gobierno. Entonces quizás algunos se callan, pero realmente yo no siento que la oposición se haya callado realmente por Twitter. Al menos todavía no, y espero que no lo haga. Carolina, si revisamos la cuenta oficial de Nicolás Maduro en Twitter, vemos que la mayoría de sus mensajes tienen entre 1.500 y 1.800 réplicas. ¿Esto es común? ¿Es una coincidencia que los mensajes de Maduro tengan casi siempre el mismo número de retweets? Bueno, eso probablemente los estudios que se han hecho van a indicar que eso tiene una gran parte de eso son estas cuentas falsas automatizadas llamadas bots. Pero también hay que decir que ellos tienen muy organizado quienes hacen retweets. Si ustedes analizan, por ejemplo, las cuentas de funcionarios del gobierno, de algunos ministerios, inclusive organismos del gobierno, pero también cuentas, por ejemplo, de personas que están en el mundo del espectáculo, que son afectas al gobierno, eso es, ellos mismos se llaman tropa, o sea, se comportan como una tropa, completamente siguen el mando del tuit principal del presidente Maduro y todos retuitean, y entonces se crea esa sensación de que de que hay un gentío que le encanta lo que dice el presidente Maduro, cuando realmente no es verdad como lo indican las encuestas. Ahora, ¿es posible un panorama en el que esta tropa, como se autodenominan los seguidores del oficialismo en Twitter, logre replicarse en las calles? ¿Ese discurso puede trascender las redes sociales y cambiar la perspectiva que tiene el venezolano en este momento?
Eso es difícil determinarlo en este momento. Habría que hacer un estudio de eso, de recepción en el público sobre su percepción del Twitter. Y tenemos que recordar que aunque los venezolanos son muy activos en Twitter, es uno de los países más activos en Twitter, realmente no todos los venezolanos y no todos los estratos socioeconómicos están en Twitter de esa manera, con esa manera de actividad, ¿no? Lo importante, hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay teorías de la comunicación, como por ejemplo hay una que se llama la espiral del silencio, en la cual se ha estudiado que cuando la persona siente que su opinión está en la minoría, muchas veces se calla la boca, se silencia. Entonces tú puedes tener unos cuantos muy vociferantes hablando y otra cantidad de gente que sí son la mayoría callados la boca porque sienten que realmente están en la minoría. Eso puede estar detrás de la estrategia también. Ahora, ¿está teniendo efecto? Yo creo que es temprano para decirlo. Lo que sí es importante es entender que es una estrategia más dentro de una gran estrategia que tiene que ver con los medios de comunicación, donde hemos visto un marco legal que lo censura, una autocensura que nace como método de supervivencia después de que se han cerrado medios de comunicación, bien sea porque no se les renovó la concesión o de otras maneras, compras específicas de medios de comunicación importantes en Venezuela como la cadena Capriles, el Universal, Globovisión, y la intimidación constante de los medios que quedan independientes a través de, por ejemplo, demandas legales, como es el caso del Diario Tal Cual y del Nacional y La Patilla, y también la intimidación constante. Hay un estudio del Instituto de Prensa y Sociedad de IPIS que indica que uno de los grandes tuiteadores que habla mal de los medios de comunicación independientes es justamente el director general de Conatel, que no debería estar haciendo eso. Mire, según el Instituto de Investigación Pew, Venezuela es uno de los países más activos de la región, por supuesto, en Twitter. ¿Cuáles podrían ser esas razones? Por una parte, yo creo que el hecho de que las ventanas se han ido cerrando hace que el Twitter sea un lugar donde los venezolanos hablamos, donde los venezolanos conversamos. Porque el Twitter te da esa sensación de igualdad, donde todos podemos tuitear. Entonces, quizás esa es una de las razones. Quizás otra razón es que los venezolanos somos, adoptamos las nuevas tecnologías con mucho énfasis, nos encanta lo nuevo y quizás eso también es uno de los elementos. Los venezolanos en general son activos en las redes sociales, no solamente en la red social Twitter. Finalmente, ¿Twitter es una herramienta confiable para realizar discusiones políticas, económicas y sociales en un país como Venezuela que está en crisis? Es un lugar donde se puede hablar de eso. Esa es otra de las razones por las cuales el gobierno venezolano quisiera controlar el discurso dentro de Twitter, porque la realidad venezolana está sumamente fuerte en estos momentos, dado los niveles de escasez y todo lo que se ha hablado, que sabemos, pues. Entonces, hablar de otros temas, distraer la conversación es importante. Que no haya ventana para hablar de eso. Y cuando uno ve la manera como el gobierno y todos sus adeptos tuitean, es una manera muy articulada, muy sistematizada. Quiero agradecer a Carolina Acosta Alzuru, profesora asociada de comunicación en la Universidad de Georgia, por habernos acompañado aquí en la tarde fin de semana. Gracias a ustedes, encantada. Un placer, siempre bienvenida.